Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante, y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia recuerda hoy con carácter de fiesta a San Lucas Evangelista. Nació en una familia pagana en Antioquía, Siria, antes del nacimiento de Jesucristo. Fue compañero de San Pablo durante 17 años, hasta el martirio de en Roma. En este recorrido se le fue contagiando de su mística y de su amor incondicional por Cristo, apropiándose de la máxima de la vida de San Pablo: para mí el vivir es Cristo. Escribió 2 libros muy importantes del Nuevo Testamento: el tercer Evangelio y el libro de los llamados Hechos o Actos de los Apóstoles, en el que narra los orígenes de la vida de la Iglesia y las primeras comunidades cristianas, cuyo valor central es la koinonía o la comunión de los hermanos y de sus bienes materiales, viviendo con un mismo corazón y un mismo sentir. Lucas significa portador de luz. La iconografía lo representa con un buey, que es el símbolo de su evangelio. De hecho, se dice que es el evangelista del pesebre, porque es el que relata más claramente como los momentos centrales de la infancia de Jesús. Pero también se dice que es el evangelista de la oración, es el que mejor explicita los momentos en que Jesús ora y coloca explícitas parábolas sobre el tema de la humildad, la constancia y la perseverancia en la oración. Igualmente se dice que es el evangelista del Espíritu Santo, un hombre culto de pluma delicada que sabe hablar de la realidad misteriosa del amor de Dios significada en su espíritu. Luego de haber estado en Antioquía, se traslada a Peloponeso, en Grecia, en donde posiblemente escribió su Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Señor lo eligió para plasmar su amor por los pobres, su rostro misericordioso, y son rasgos bien importantes del evangelista. La gran sensibilidad de los pobres, recuérdese los famosos ayes que él enuncia en contraposición a las bienaventuranzas, y también las grandes parábolas de la misericordia, con la del hijo pródigo a la cabeza, contenidas en el capítulo 15 de este evangelista. Podemos ver a Lucas describiendo a Jesús como amigo de publicanos, pecadores y prostitutas. Resalta el aspecto universal de la redención, la predicación a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, y dando, como ya le hemos dicho, un puesto muy importante a la oración. Es también el evangelista que mejor detalla a la Virgen María, la primera entre los pobres, la dócil al Espíritu Santo. Lucas Evangelista habría muerto a los 84 años de edad en el siglo I en Beocia, Grecia. Es llamado patrono de todos los médicos. Y ahora hablemos del Evangelio que nos ocupa, precisamente de Lucas capítulo 10 y de la misión. Claramente hay unas condiciones en las que Jesús envía a anunciar el Evangelio. La primera es: no hay distinción de pueblos, a todo lugar se debe de ir, no hay prioridad por uno o por otro. Estamos llamados a llevar el Evangelio a todas partes, en nuestra familia, en nuestra oficina, con nuestros amigos.
siempre será ocasión para hablar de Jesús. En segundo término, nos dice que Jesús envía el grupo de los 72 en parejas, esto es, de 2 en 2. De alguna manera reconoce que la fuerza del Evangelio y la posibilidad de que un evangelizador no se desanime se genera a partir de la fuerza que tenga en otro compañero para la evangelización. En un tercer momento nos anuncia la abundancia del campo, de la mies, del trabajo de la evangelización, que es mucho, y precisa: la mies es abundante, los obreros pocos. Por eso hace la invitación: inicien ya su tarea misionera, pónganse en camino. Pero más allá de estas tres invitaciones, misionar de 2 en 2 a cualquier lugar y la urgencia de la misión poniéndonos ya en camino, Lucas hace claramente varias precisiones. Sepan que en el mundo van a encontrar la astucia del mal, van a encontrar contradictores gratuitos, malquerientes que ustedes nunca buscaron, personas que con inteligencia para el mal buscarán atropellarlos. Por eso dice: los mando como corderos en medio de lobos. El cordero es por excelencia el signo del animal limpio, inocente y, si se quiere, indefenso. El ofrecido precisamente en las fiestas de Pascua por los judíos al buen Dios, como gratitud por la liberación obrada siglos atrás el poderoso ejército egipcio. Y dice también que nos manda como corderos en medio de lobos. El lobo es signo del animal astuto, ladino, suave en sus pisadas, marrullero, inteligente, que sabe llegar a su presa en silencio. También hace una segunda precisión: no andemos pesados de equipaje. La realidad del evangelizador es que solo necesita fuego en su corazón. Cuando nosotros hablamos de llevar muchas talegas, alforjas, sandalias, túnicas de repuesto, en el fondo estamos colocando el acento de la misión en lo material. Jesús nos invitará a descubrir: toda la fuerza del misionero está en el fuego de su corazón, en la parresía para hablar, en la luz que el Espíritu Santo da en su corazón, no en los medios materiales. Ellos estarán en un segundo o tercer lugar, pero no en el primer lugar de nuestra vida. En una tercera precisión nos dirá que el misionero es siempre un portador de paz, y a cualquier lugar, a cualquier familia, a cualquier hogar donde se llegue, siempre tiene que ser como su primera palabra esta: paz a esta casa, paz a estos corazones. No se puede entender un misionero que no sea portador de paz con su vida. En una cuarta afirmación, Jesús da poder a los misioneros para sanar de enfermedades. Curen a los enfermos que haya. Es la precisión de Jesús en este evangelio. Da poder, fuerza, la fuerza de Dios para sanar enfermos. Pudiéramos preguntarnos por qué hoy no se ejerce tanto el ministerio de sanación. Sí lo hay, no se ejerce tanto porque en el fondo no creemos verdaderamente en el poder que Dios nos da para que a través de la oración, a través de la imposición de manos en el caso de un sacerdote, podamos sanar moralmente, espiritualmente, físicamente a una persona. En una quinta y última precisión, Jesús nos invita a anunciar el reino de Dios, su cercanía, y empieza a llega el nuevo día. Las religiones viejas de ritualismos, de legalismos han quedado atrás. Solo importa el mensaje de amor universal, de servicio y de entrega de la vida para poder recuperarla, para poder ganarla. Recapitulemos pues toda la riqueza de este evangelio, invitados a anunciar, a misionar a todos los lugares, yendo en pareja de 2 en 2, con una gran urgencia. Pongámonos en camino ya y con unas precisiones. Tenemos que ser astutos porque vamos como corderos en medio de lobos, andar ligeros de equipaje, ser portadores de paz a los hombres, tener el poder y reconocerlo para sanar enfermos y predicar la cercanía del reino de los cielos. Señor, gracias
por la vida de un evangelista como Lucas. Gracias por el mensaje poderoso de misericordia, de justicia, de oración, de Espíritu Santo, de amor a los pobres que nos ha dejado. Señor, hazme un misionero en la vida cotidiana. Señor, dame fuego en el corazón para anunciarte, venciendo todo respeto humano. Amén. Instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado sino consolar, ser entendido sino entender, ser amado sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado sino consolar, ser entendido sino entender, ser amado sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos que tú te nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado sino consolar, ser entendido sino entender, ser amado sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Sus pisadas, marullero, inteligente, que sabe llegar a su presa en silencio. También hace una segunda precisión: no andemos pesados de equipaje. La realidad del evangelizador es que solo necesita fuego en su corazón. Cuando nosotros hablamos de llevar muchas talegas, alforjas, sandalias, túnicas de repuesto, en el fondo estamos colocando el acento de la misión en lo material. Jesús nos invitará a descubrir toda la fuerza del misionero está en el fuego de su corazón, en la parresía para hablar, en la luz que el Espíritu Santo da en su corazón, no en los medios materiales. Ellos estarán en un segundo o tercer lugar, pero no en el primer lugar de nuestra vida. En una tercera precisión nos dirá que el misionero es siempre un portador de paz, y a cualquier lugar, a cualquier familia, a cualquier hogar donde se llegue, siempre tiene que ser como su primera palabra esta: paz a esta casa, paz a estos corazones. No se puede entender un misionero que no sea portador de paz con su vida. En una cuarta afirmación, Jesús da poder a los misioneros para sanar de enfermedades. Curen a los enfermos que haya. Es la precisión de Jesús en este evangelio. Da poder, fuerza, la fuerza de Dios para sanar enfermos. Pudiéramos preguntarnos por qué hoy no se ejerce tanto el ministerio de sanación. Sí lo hay, no se ejerce tanto porque en el Señor lo eligió para plasmar su amor por los pobres, su rostro misericordioso, y son rasgos bien importantes del evangelista. La gran sensibilidad de los pobres, recuérdese los famosos ayes que él enuncia en contraposición a las bienaventuranzas, y también las grandes parábolas de la misericordia, con la del hijo pródigo a la cabeza, contenidas en el capítulo 15 de este evangelista. Podemos ver
a Lucas describiendo a Jesús como amigo de publicanos, pecadores y prostitutas. Resalta el aspecto universal de la redención, la predicación a todas las naciones comenzando por Jerusalén y dando, como ya le hemos dicho, un puesto muy importante a la oración. Es también el evangelista que mejor detalla a la Virgen María, la primera entre los pobres, la dócil al Espíritu Santo. Lucas Evangelista habría muerto a los 84 años de edad en el siglo I en Beocia, Grecia. Es llamado patrono de todos los médicos. Y ahora hablemos del Evangelio que nos ocupa, precisamente de Lucas capítulo 10 y de la misión. Claramente hay unas condiciones en las que Jesús envía a anunciar el Evangelio. La primera es: no hay distinción de pueblos, a todo lugar se debe de ir, no hay prioridad por uno o por otro. Estamos llamados a llevar el Evangelio a todas partes, en nuestra familia, en nuestra oficina, con nuestros amigos, siempre será ocasión para hablar de Jesús. En segundo término, nos dice que Jesús envía el grupo de los 72 en parejas, esto es, de 2 en 2. De alguna manera reconoce que la fuerza del Evangelio y la posibilidad de que un evangelizador no se desanime se genera a partir de la fuerza que tenga en otro compañero para la evangelización. En un tercer momento nos anuncia la abundancia del campo, de la mies, del trabajo de la evangelización, que es mucho, y precisa: la mies es abundante, los obreros pocos. Por eso hace la invitación: inicien ya su tarea misionera, pónganse en camino. Pero más allá de estas tres invitaciones, misionar de 2 en 2 a cualquier lugar y la urgencia de la misión poniéndonos ya en camino, Lucas hace claramente varias precisiones. Sepan que en el mundo van a encontrar la astucia del mal, van a encontrar contradictores gratuitos, malquerientes que ustedes nunca buscaron, personas que con inteligencia para el mal buscarán atropellarlos. Por eso dice: los mando como corderos en medio de lobos. El cordero es por excelencia el signo del animal limpio, inocente y, si se quiere, indefenso. El ofrecido precisamente en las fiestas de Pascua por los judíos al buen Dios, como gratitud por la liberación obrada siglos atrás el poderoso ejército egipcio. Y dice también que nos manda como corderos en medio de lobos. El lobo es signo del animal astuto, ladino, suave de Jesucristo. Fue compañero de San Pablo durante 17 años hasta el martirio de en Roma. En este recorrido se le fue contagiando de su mística y de su amor incondicional por Cristo, apropiándose de la máxima de la vida de San Pablo: para mí el vivir es Cristo. Escribió 2 libros muy importantes del Nuevo Testamento: el tercer Evangelio y el libro de los llamados Hechos o Actos de los Apóstoles, en el que narran los orígenes de la vida de la Iglesia y las primeras comunidades cristianas, cuyo valor central es la koinonía o la comunión de los hermanos y de sus bienes materiales, viviendo con un mismo corazón y un mismo sentir. Lucas significa portador de luz. La iconografía lo representa con un buey, que es el símbolo de su evangelio. De hecho, se dice que es el evangelista del pesebre, porque es el que relata más claramente como los momentos centrales de la infancia de Jesús. Pero también se dice que es el evangelista de la oración, es el que mejor explicita los momentos en que Jesús ora y coloca explícitas parábolas sobre el tema de la humildad, la constancia y la perseverancia en la oración. Igualmente se dice que es el evangelista del Espíritu Santo, un hombre culto de pluma delicada que sabe hablar de la realidad misteriosa del amor de Dios significada en su espíritu. Luego de haber estado en Antioquía, se traslada a Peloponeso, en Grecia, en donde posiblemente escribió su Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia recuerda hoy con carácter de fiesta a San Lucas Evangelista. Nació en una familia pagana en Antioquía, Siria, antes del nacimiento de